ESPN Radio Fórmula. El América vence a los Pumas en el debut de Ricardo Antonio Lavolpe como técnico americanista. Chicharito y Fabián brillan el fin de semana en la Bundesliga. Tendremos el previo del partido de lunes por la noche en la semana 3 de la NFL. Un saludo en este lunes 26 de septiembre de 2016. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Roberto Gómez Junco, Ángel García Toraño y Ciro Procuna. Roberto, buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo más destacado del fin de semana? Buenas tardes, Heriberto Murrieta. Llama la atención, por supuesto, la victoria del América, que sí muestra una cara relativamente distinta, ¿no? Tampoco es la gran actuación americanista. De hecho, después del 2-0 creo que son mejores los Pumas. Y a mí me sigue llamando la atención la inconsistencia que en general manifiestan los equipos mexicanos en su desempeño. Ángel, buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo más destacado el fin de semana? ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles. Tenía dos. El América Pumas siempre despierta mucha expectativa, mucha rivalidad. Y la presentación de Ricardo Antonio Lavolpe, un estadio lleno, mucha lluvia, muchos ingredientes, buen fútbol, partido entretenido. Por eso me parece que habría que quedarse con lo de América, sin olvidar que los Dodgers son campeones de su división y estarán en los playoffs los angelinos. Sí, un partido fragoroso, intenso, con Pumas que atacó durante toda la segunda parte sobre esa cancha húmeda del Estadio Azteca. Ciro Procuna, para ti, ¿qué fue lo más destacado el fin de semana? Heriberto Murrieta, un gusto saludarte. Para salir un poquito del tema fútbol, y más adelante abundaremos con John desde Nueva Orleans, lo que ocurrió en la NFL este fin de semana nos entrega a tres quarterbacks muy jóvenes que están haciéndolo hasta el momento muy bien. Por un lado, Trevor Siemian, que se mantiene invicto con los Broncos de Denver. Él no es novato, está en su segunda campaña, pero propiamente jugando, sí es su primer año. Denver fue a ganarle a Cincinnati en la semana 3, había ganado en casa. Hoy esa es la gran prueba que lo hace en condición de visitante. Carson Wentz gana en casa después de haber derrotado a los Browns de Cleveland y también a los Osos de Chicago. Ahora se impuso a un verdadero peso completo como Pittsburgh y lo hizo por un amplio margen, más de 30 puntos de diferencia. Y Dak Prescott, el quarterback de Dallas, que le gana a Chicago, un equipo débil en Arlington, pero cada vez entrega mejores cuentas y transmite mejores sensaciones, el que seguramente será sucesor de Tony Romo en el futuro. No sé qué tan próximo, pero sí en el futuro. Abundaremos de esos temas más adelante. Hablaremos también de la muerte de José Fernández allá en Miami, en Florida. Y de Arnold Palmer, ¿no? Estás hablando y el gran golfista Palmer. De un Palmer que vivió pues, una vida completa, 87 años. 87, sí. Y de Fernández a los 24 años de edad. Murió también Pablo Moreno, juez de tenis mexicano allá en Cuernavaca. ¿Qué fue eso, Roberto, en lo que sí se notó relativamente la mano de Lavolpe frente a Pumas? Se notó nada más que había un técnico nuevo, el deseo de los jugadores de demostrarle al recién llegado que sirven, que son candidatos a ser titulares. Pero a mí sí me parece alarmante esa diferencia, ese inicio americanista, cuando una semana antes ese mismo equipo ante León, en el mismo estadio, ofreció una actuación desastrosa en el mismo estadio y no cambió tanto el rival. No podemos decir que León haya sido una aplanadora y después hubieran tenido un flan. El simple cambio de técnico no justifica que cambie tan radicalmente la postura de un equipo. El deseo de ir al frente, que muy pronto capitalizan los americanistas con 2 goles. No podemos hablar de que Lavolpe en 2 días les haya dado más intensidad, más ritmo, les haya ofrecido variantes tácticas como para jugar tan diferente. Yo creo que tiene que ver con la falta de profesionalismo de muchos futbolistas que rinden o no rinden, depende de cómo se van sintiendo, ¿no? Es bueno ese inicio americanista y después, insisto, después del 2-0 sí creo que son mejores los Pumas y que finalmente no sé si terminan incluso mereciendo el empate que no consigue. Quizá más compromiso y más respeto a tu profesión, ¿no? Porque me parece que de manera individual y colectiva el América había fallado muchísimo, pero me parece que sí hubo un poquito más de respeto y entendiendo lo que significa jugar en tu casa y un clásico. Eso es lo que le encontré, porque deficiencia sigue teniendo muchas en América, sobre todo en marca. Le cuesta muchísimo trabajo a la América marcar, le generan mucho, se le complica a la América, se le sigue complicando, pero ya se verá seguramente la mejora a partir del miércoles, ¿no? Vamos a ir a una pausa, así contra Veracruz en el torneo de Copa. Veracruz con técnico interino Juan Antonio Luna después de la renuncia de Pablo Marini. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Entrevista exclusiva de León Lecanda con Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico de las Águilas del América. ¿Cómo ha sido tu regreso al Club América 20 años después de haber estado aquí? Hay que decir las cosas claras, porque algunas veces cuando dicen ahí pasó y se fue por una derrota. Sí, fue una derrota, un clásico, fue una goleada, sí, pero al minuto 7 nos quedamos sin un jugador que fue Luis García. Jamás dijeron que ya no estaba más Rubolota. Me fui a Miami, ya no estaba Rubolota. Me fui a Miami, ya no estaba el presidente que me contrató, Diego Barroso. Es decir, cuando yo vengo en la pretemporada estaban los señores Cañeda, entonces ya quizás no era gente de ellos. 3 partidos de visitante, jugué un solo partido de local, bueno, sí, pero como yo lo tomé así, esto es una enseñanza, esto es algo que me deja para aprender. Me voy al Atlas, de los cuales, no salió campeón el equipo, pero el equipo, todo México se acuerda de ese Atlas. Bueno, hasta hoy se acuerdan de ese Atlas, 96, 97, 98, 99. Cuando hablan de títulos, yo digo, no. Quizás tenga yo un título también por teléfono, que es el de Toluca, por teléfono. Para mí, para otros no, si ni me lo dan. Para mí, por teléfono. Entonces, seguí, de ahí me fui a la selección. Pensaban que no se puede trabajar 4 años. Es una cuestión de resultado, una cuestión de la gente, una cuestión también ustedes los periodistas. Es difícil 4 años un técnico de una selección y duré los 4 años. Entonces esas cosas, ahí te das cuenta cómo manejan ustedes. No ustedes, yo digo siempre de ustedes que es cierto sector, cómo manejan las situaciones. Al que les cae bien, al que quizás el representante le dice, háblame bien de este, porque yo conozco acá. Llevo muchos años acá, yo llegué en el año 72, yo sé que hay periodistas que son amigos de representantes, como por ejemplo el señor Hurtado. Yo sé que hay amigos periodistas, si yo los vi sentado con él, si yo también fui de él, yo lo conozco a él. Yo cuando conocí a Hurtado recién me empezaba, estaba en Ángeles de Puebla. Año 84, 85 conocí al señor Hurtado. Entonces yo sé quiénes son los que están acerca de él. Que yo no hablo, hoy no hablo. Hoy, porque todavía dirijo. Pero voy a estar, como estás vos, porque me van a abrir puertas para ir, hablar, criticar, analizar del fútbol. Y ahí voy a hablar. Hoy no, porque soy técnico y tengo que respetar las críticas. Pero cuidado que se saben muchas cosas. Se saben, entonces algunos técnicos los protegen, a otros técnicos no. Habla de una relación del periodista o de los periodistas con algunos representantes para hablar a conveniencia en los medios de comunicación. Mientras lo escuchábamos, yo te preguntaba cuál fue la pregunta inicial. Siempre Porque divaga. Fue su llegada en los 70, Ángeles de Puebla. Se dispersa, Ricardo. Carlos Hurtado, promotores, etcétera. Cuando creo que iba enfocado hacia lo que fue el partido del fin de semana. En fin. Todos conocemos a Ricardo Lavolpe, tiene pros y contras y su gran pro es en el trabajo cancha. Para eso no ha tenido tiempo y es muy pronto para pensar que su mano se pueda ver. A lo mejor sí los futbolistas ven una figura de más autoridad, alguien con más crédito, con un currículum más sólido en relación a lo que podía ofrecer Nacho Ambriz, y eso dicho con todo respeto. Pero más allá de eso necesita tiempo para poder plasmar una idea futbolística que también conocemos, que es arrojada, es propositiva y de ir hacia el frente. Pero uno de sus principales puntos negativos tiene que ver también con cosas extracancha, con meterse con abrir trincheras, situaciones de combate innecesarias, como pude notar en esta última respuesta. Ahora, lo que rescato de todo esto es que América sabía que estaba prohibido perder contra un equipo como Pumas. Como se habían presentado las circunstancias, era necesario ganar y ganar como fuera. Coincido con Roberto, Universidad fue superior, tuvo mucho corazón en la segunda mitad del encuentro, pero no fue suficiente. Yo creo que debe de ser el más convencido de que a lo largo de su trayectoria ha tenido buenos y malos resultados, porque habla de lo bueno nada más, y todos lo recordamos. Dice Atlas, claro que lo recordamos, a la selección el proceso de 4 años también, buenos y malos resultados. Tiene jugadores que hablan muy bien de él, que se expresan muy bien y que dicen que han sido dirigidos por un gran técnico, y otros que se manifiestan en contra de él. Tiene jugadores que respeta mucho
y a otros, depende de la jerarquía, y a otros no tanto por ser jóvenes. Entonces se ha vuelto la carrera de Ricardo Antonio Lavolpe con altibajos, eso queda claro. ¿Que es un buen técnico? Sí. ¿Que ha dejado escuela? Por supuesto que sí. Pero que hay algunas situaciones que han sido también adversas, también lo sabe él. En la línea telefónica está Luis García. Luis, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo estás? Seguísimo, Ángel, Ciro, Roberto, un saludarlos, un abrazo para los cuatro. Igualmente, Luis, ¿qué recuerdas del último partido que dirigió Lavolpe al América hace 20 años? Pues que yo la calabacé gacho, pero no, bueno, dirigió después un partido contra aquel Puebla de Carlos Muñoz, ¿no? Perdimos 5-0 en Guadalajara, nos arrastraron gacho, por supuesto una grandísima responsabilidad de mía, aunque en mi descargo decía, pues yo me fui al minuto 7, íbamos perdiendo 1-0, ¿no? Se comieron 4 más, y luego el equipo viajó a Puebla, y me parece que de lo poco, vagamente recuerdo, tuvo una buena exhibición el equipo contra Puebla, la verdad que fue un buen partido, al final de cuentas acabó ganando Puebla 1-0, y después de ahí vino el cese de Ricardo, o sea, me parece que no cumplió ni el quinto partido, digamos, ¿no? ¿Cómo era Ricardo el ser humano, Luis, hace 20 años? Mira, hay que separarlo un poco en las dos partes. El tema deportivo, a mí me parece un entrenador, me está escuchando Ángel, pues me parece un tipo con un grandísimo conocimiento, un necio de estos bien entendidos en el tema de la estrategia, de la táctica, en donde te insistía en repetir cualquier cantidad de jugadas hasta que saliera de forma adecuada. Sí creo que le ofrecía, digamos, al futbolista soluciones que cualquier entrenador con cualquier otro entrenador no encontrabas, ¿no? O sea, un tipo que tenía muy claro cómo hacer para facilitarte la chamba en casi todas las zonas del campo. A mí me maravillaba ese asunto de, como delantero, la cantidad de veces, tanto en entrenamientos como en partidos, los pocos partidos que tuve bajo su comando, como yo como delantero recibía casi siempre en ventaja y recibía muchas veces la pelota. Entonces a mí esa parte me maravillaba, o sea, a mí me regaló armas deportivas que yo no conocía, ¿no? Con mis anteriores entrenadores que me habían dado otro tipo de situaciones. Y era un tipo bravo, o sea, no se metía con 3 o 4 futbolistas, ahí estaba Joaquín del Olmo, Raúl Gutiérrez, estaba yo, Sague y demás, y no se metía con algunos, ¿no? Entonces, si tú te equivocabas, de forma grosera, acababa agarrando a regaños a otro más. Era un tipo que tal vez en ese tenor, en el tema de la relación humana, que siempre será muy importante también en cualquier gestión de recurso humano, el poder entablar algunos puentes, él a veces los atropellaba por esta situación de tanto conocimiento, porque sí lo tenía, y entonces, en vez de ser, porque sí era claro, pero en vez de, digamos, de no presumirlo, a veces esa petulancia hacía que la relación humana no fuera tan cordial. A mí, yo me reía mucho porque a mí no me tocaba ningún regaño, pero Villa y Yacuta y Larita acababan hechos pedazos cada entrenamiento, ¿no? Querido Luis, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, ya sabes, con mucho cariño. Preguntarte, siempre es lo mismo con los técnicos, ¿no? Parece que es la rueda de la fortuna y sube uno y baja otro. Y el tema es la actualización. ¿Qué tan actualizado puede estar un técnico como Ricardo Antonio Lavolpe en este momento? Sí, yo creo, coincido contigo, en esta rueda de la fortuna, ¿no? Que es un ejercicio sumamente cuestionable. Creo que Ricardo en esta rueda de la fortuna va en un carrito, digamos, de los privilegiados, ¿no? De los aventajados, que también es parte de este sube y baja, pero yo creo que es de los tipos que pues que está consolidado, o sea, que tiene una historia. Yo creo que la historia del fútbol mexicano a este tipo le tiene, o a este hombre le tiene guardado un lugar notable. Ese es lo que yo creo, tanto en selección como con clubes. Ya lo decías, él impregnó un exitoso sello, más allá del título, y podríamos debatir sobre si es un tipo ganador o no, pero en el tema de establecer un sello exitoso que funcionara, lo hizo. Yo no creo que no se va a abrazar más que a eso que él generó durante muchos años. ¿Sí? No veo que Ricardo pueda tener alguna metodología de trabajo de vanguardia, ¿no? Yo no sé si ahora esté mucho más, tiene ahí al Chiquis García que le puede ayudar en algunos tópicos, pero no veo a Ricardo alejado de esta ideología y de esta forma de entrenamiento que tuvo desde que llegó o desde que dirigió su primer equipo, que fue el Ángeles de Puebla. O sea, no lo veo alejado, buscándole por otros sitios. Un abrazo, Luis, siempre un gusto saludarte. Sido. Para implementar su sistema necesita tiempo, Ricardo Lavolpe. ¿Tendrá el suficiente para plasmar su idea? Ya se fue más de medio torneo. Sí, está corto de tiempo, pero lo que le facilita, me parece, a Ricardo es
tener buenos futbolistas, y el América los tiene, ¿no? Entonces, yo siempre creo que es mucho más sencillo, ¿no? Hoy leía, bueno, escuchaba la conferencia de ayer y el del sábado, y él hablaba y reconocía a sus jugadores porque decía, pues realmente se mandaron ellos, porque bueno, en 2 días no podemos hacer gran cosa. El sistema de Ricardo te obliga a estar como mucho más pendiente, a estudiar mucho más, ¿no? Y eso, al final de cuentas, creo que es mucho más fácil para futbolistas capaces y buenos, y creo que el América tiene en su mayoría. También no descubrimos nada nuevo, tiene una escuela donde Miguel Herrera tuvo varios años, fue exitoso, acaba ganando un campeonato. Entonces hay ciertos, digamos, trazos reconocibles del avolpismo que implementó Miguel Herrera, que seguramente varios de los que hoy están ahí van a recuperar fácilmente, ¿no? Luis, ¿nos permites poner el corte comercial y terminar la conversación después de la pausa? Con mucho gusto, claro que sí. Perfecto, muchas gracias, Luis. Vamos a ir a una pausa en un momento más para que también Roberto platique con Luis, pero ahí estamos en el tema de un técnico singular, conocedor, personal, como es Ricardo Antonio Lavolpe. Fíjate que ya lo platicará seguramente Luis, y ahora después de la pausa, cuando expulsan a Luis García, que era un hombre ya de jerarquía, no lo regaña a Cuauhtémoc Blanco porque lo había puesto en una zona, y Cuauhtémoc, en las historias que nos cuentan, es que jugó prácticamente donde quiso. Entonces Lavolpe le decía a Cuauhtémoc, la culpa es tuya de esta derrota, y a Luis García no le dijo nada, Luis aceptando y entendiendo que lo habían echado de manera muy pronta en el partido. Hace 20 años, en agosto de 1996, aquella derrota del América ante las Chivas, tan dolorosa que significó la salida fulminante, la destitución fulminante de Lavolpe, que vuelve 20 años después a dirigir a las Águilas del América. Volveremos con Luis García después de este corte comercial. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, seguimos, Roberto, con Luis García. Luis, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, mi Robert, como siempre, es un cariño especial. Te mando un fuerte abrazo, mi Robert. Igualmente, Luis. Oye, esto de Lavolpe, del trato con el futbolista, está como excepcional eso que hace con la selección, dura 4 años, pero no sé si esa duración que ningún otro técnico ha tenido en muchos años tenga que ver con que ves menos tiempo a los seleccionados, con que tratas exclusivamente con figuras, eso a lo que tú te referías de que sabe con quién meterse, con quién no, y quizá eso le permitió más o menos librarla, aunque no podemos olvidar que sí llega muy desgastado al Mundial. La mejor selección no es la que juega en el 2006, es la de un año antes de 2005, aunque creo que cierra bien jugando contra Argentina. A nivel de clubes, que sí los ves todos los días a los jugadores, Luis, que hay una relación más cercana y por lo tanto más desgastante. ¿Tú crees que es un problema fundamental de Lavolpe? ¿Los jugadores se hartan de él en cuánto tiempo? Porque sí entiendo todo lo que hace en la cancha y me da la impresión de que muchos equipos han mejorado cuando se va Lavolpe nada más por el hecho de irse. ¿Cuánto dura esa relación de Lavolpe con los jugadores para fluir aceptablemente? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Robert. O sea, hablar de cuánto dura será complicado, pero estoy de acuerdo. El margen de soportar, digamos, ciertas formas es muy corto. Ricardo tiene una forma, porque aparte es bastante simpático, o sea, de pronto tira bromas y se mete contigo, pero luego no pisas la raya de campo y entonces toda esa parte así como de, no bonachona, sino de que se mete contigo desde un lugar mucho más amargo, no tan doloroso, digamos, en cuanto al cuestionamiento de las capacidades o no capacidades futbolísticas, pero sí, o sea, había jugadores que pues que estaban muy molestos con las formas, digamos, ¿no? O sea, jugadores realmente importantes del América en ese entonces que no entendían esta como dualidad me llevo muy bien antes, ¿no? O en las concentraciones, cuando viajamos en el aeropuerto y bromeamos, inclusive hasta te permitía que tú te metieras con él y te reas desde sus clásicos jeans con su chamarra y el que siempre iba vestido igual y demás,
y luego ya en la parte deportiva era un poquito, no, mucho más áspero. Yo sí, a mí me tocó esta parte del desgaste muy pronto de Ricardo, y te digo, aparte estamos hablando que no tuvimos chance ni de jugar cinco jornadas bajo su mando. Esa selección, que en su momento ahí estaba Villa, y estaba Lara, y estaba Cuauhtémoc, no recuerdo cuántos más, pero había muchos futbolistas mexicanos, veníamos de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, inclusive llegamos un poquito fuera de tiempo. Por ejemplo, Villa, que es un hombre igual, creo, sumamente brillante, más allá del tema deportivo, ¿no? Que como persona entiende ciertos humores, ciertas formas, a él le pasaban los regaños y los insultos por un costado, y había, te digo, otros tipos mucho más aprensivos que no lograban entenderlo, que acababan devastados. O sea, era de risa, y no tan de risa, llegabas al vestidor y a Yakut había que levantarlo con una pala, ¿no? Porque no había forma alguna de que lo pudieras animar. O sea, sí, creo que, y aparte, bueno, pues llegó a la América y venía de momentos importantes. Él le costó, no midió muy bien esa situación. En América había gente muy importante, por supuesto, como jugadores, y le costó tal vez trabajo esa parte, pero bueno, está claro que la condición por la cual salió tiene que ver directamente con el horror que hicimos, o que yo hice contra Chivas, ¿no? El haber perdido 5-0 condicionó cualquier posibilidad. O sea, Luis, que quizá podríamos entender esa escasez de títulos en un técnico que sabe muy bien lo que hace, a partir de esa especie de ambivalencia, ¿no? Por un lado, la Volpe necesita tiempo para que su trabajo en la cancha fructifique, y con Atlas, por ejemplo, en aquella época, o después con Toluca, fructificó plenamente, pero quizá ese tiempo que él necesita para que sus jugadores entiendan lo que se pretende en la cancha, le juega a favor, pero le va jugando en contra por el desgaste que va sufriendo. O sea, para cuando los jugadores saben lo que tienen que hacer, ya no lo soportan. Sí, exactamente, sí, está diametralmente opuesto lo uno con lo otro, totalmente de acuerdo. Bueno, inclusive a Jorge Campos, ¿no? O sea, porque aparte uno entendería que en un cuerpo técnico, en un grupo de trabajo, dice, ok, bueno, pues tenemos a ciertas personalidades, y el que manda tiene estas espinas, bueno, vamos a intentar protegerlo con gente alrededor que logre manejar este nexo con el futbolista, y que le diga, no te lo tomes tan a pecho y demás cuestiones, que creo que Campos más o menos logró hacer en el Mundial, aunque sí, ¿no? Hugo le decía que era de escudo humano, tenía que ver directamente hasta con la prensa, pero también me parece que hizo una chamba, digamos, con esta relación con el jugador. Tiene mucho que ver, o sea, si a Ricardo le das futbolistas de cierta jerarquía, me parece que inclusive él se controla un poco más, ¿no? de lo normal. Con el joven tal vez es un poquito más bravo en esta búsqueda de enseñarle de una forma en la cual unos pueden compartir, otros no compartimos tanto, pero con el futbolista, digamos, de prosapia, se la piensa dos veces, ¿no? En escupir ahí cualquier cosa. Oye, Luis, aprovechando que te tenemos, la crítica hacia el futbolista mexicano, hacia los seleccionados, tal, ¿cómo sientes? Se han vuelto muy susceptibles, tú que has sido un crítico severo, que algunas veces han dicho que puede ser excesiva la crítica, ¿cómo sientes tú este tema ahora que estás del otro lado? Pues mira, yo llevo aquí ejerciendo un oficio porque ni siquiera es una profesión para mí, ¿no? Cerca de 16 años, tuve la fortuna de conseguir, con varios de ustedes en casa, con otros fuera de la misma, y a final de cuentas el tema de la selección nacional, ¿no? Yo sí creo que esta generación, lo cuestionable de esta generación es que en una etapa de madurez ha tenido realmente pasajes dantescos, ¿no? Esa es una Copas América, eliminatorias mundialistas, el 7-0, o sea, ha habido varias oportunidades en donde esta selección, que uno supondría que tiene que ser comandada deportivamente en la cancha y fuera de la cancha con solvencia, con inteligencia, con una autogestión, para mí no la tienes. Son fantásticos futbolistas, porque negar que Hernández es un futbolista de élite, o que Guardado es un futbolista de élite, o que Moreno es un futbolista de élite, o que Herrera mismo es un futbolista de élite, sería absurdo y será tonto. Eso no lo cuestiono. Algo pasa cuando se juntan estos virtuosos de forma individual en los clubes europeos, que la selección nacional termina mucho más en turbulencias, insisto, deportivas y de gestión de grupos que de éxitos deportivos, ¿no? Luis, por último, ¿notaste la mano de la Volpe en el funcionamiento del América el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca? Pues muy poco, la verdad, ¿no? O sea, esa es la realidad. Inclusive se tira muy atrás, sí, o sea, yo creo que vimos poco, ¿no? De Ricardo, y esto, insisto, que es un necio, porque el tipo te tiene 4 horas sacando la pelota desde la misma jugada 100 veces, o sea, pero sí, o sea,
me parece, vimos una reacción así violentísima al principio y luego poco a poco fueron como que diluyendo los conceptos y llegaron a buen puerto de milagro, ¿no? Luis, un fuerte abrazo con mucho afecto. Gracias por tomar la llamada. Que te vaya muy bien. Por favor, encantado. Saludos a todos. Abrazo fuerte a todos. Gracias. Igualmente, gracias Luis García sobre Ricardo Antonio Lavolpe y esta mano relativamente notoria, como ya apuntaba también Roberto al principio del programa, en el funcionamiento del América. Y cierto también que se echa atrás en el segundo tiempo cuando Pumas empieza a atacar con todo buscando el empate. Sí, de todo lo que nos dice Luis yo extraigo varias cosas. Una de ellas la de gestión del grupo. ¿Por qué entonces pasó también lo de Boca Juniors? Porque también era un grupo lleno de jugadores importantes, con cierto carácter, iban las cosas muy bien. ¿Y cómo termina desplomándose? Por más que me digan que el segundo lugar, no, vaya, termina por ser un gran fracaso. Pero ahí está también una de tantas áreas de oportunidad que tiene este gran estratega que es, por otro lado, Ricardo Lavolpe, en su gestión de grupo y en tratar tan notoriamente diferente a algunos jugadores en relación a otros. Parece entonces inversamente proporcional su enorme capacidad táctica con su manejo grupal, que por lo visto desgasta pronto o desgastaba pronto al futbolista hace 20 años, no sé qué tanto ahora, para poder combinar ambas situaciones y buscar la optimización del trabajo de un señor que realmente sí sabe mucho de fútbol, ¿no? Quizá por eso ahí tendríamos que distinguir entre lo que es un director técnico, un estratega, un entrenador. El director técnico abarca muchas facetas. Lavolpe quizás sea el mejor estratega en el fútbol mexicano de los últimos tiempos, o de los mejores estrategas. ¿Qué está pasando en la cancha? ¿Por qué? ¿Y cómo lo modifico? ¿Cómo hago que mi equipo mejore? ¿Qué cambio realizo? No nada más reacciono al cambio del rival. Sino formación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Eso es estrategia. Oye, ahí es donde entonces Peláez puede cobrar un papel importante, porque también había muchas dudas en torno a Miguel Herrera. Yo te lo pregunto por esto. Miguel Herrera, ¿se acuerdan que también tenía una serie de temas que corregir y terminó funcionando y fluyendo muy bien con el equipo del América, de comportamiento, hasta temas extracancha, hasta como que cortados con la misma tijera? Y pudo moldearlo Ricardo Peláez. A veces ese papel debe hacerlo, o casi siempre el asistente, no el dirigente, ¿no? El dirigente es un supervisor que algo puede ayudar, algo puede orientar sin meterse en el trabajo de la cancha. El asistente sí, y hay técnicos que lo necesitan. Yo siempre he pensado, y en muchos casos, ustedes imagínense a Mejía Barón en el 94 con un estratega a un lado. Pues estaba Memo Vázquez. No lo era Ferretti en ese momento, no sé si Ferretti qué tanto lo acompañó. Memo Vázquez era y al revés, imagínense a Lavolpe en ese trabajo de 4 años con alguien que manejara, con un Luis Fernando Tena que le manejara más las relaciones públicas, cómo te comportas ante la prensa, cómo tratas al futbolista. Porque Lavolpe no solo es un gran estratega, es un muy buen entrenador, porque el entrenador es el que trabaja en la cancha. O sea, sé lo que pretendo como estratega. ¿Cómo lo llevo a cabo? Trabajando en la cancha. Eso parece que lo hace muy bien, no lo hemos visto, pero para cómo juegan sus equipos es un buen entrenador también. Otras facetas, el manejo de grupo, el manejo de prensa, el ser un psicólogo empírico, ¿verdad? Por lo visto, aquí Lavolpe funciona a la inversa. Sí. Si crees que cualquier futbolista va a reaccionar con mentadas, te equivocas, porque hay algunos que tú tienes que saber canalizar y hay técnicos, Guardiola es el primer caso que se me ocurre, es un director técnico completo, estrategia, sabe lo que hay, sabe cómo entrenarlo, también sabe cómo manejarse, sabe cómo sacarle jugo a cada futbolista, sabe que a Messi se le motiva distinto de cómo puede motivársele a Neymar o a Luis Suárez o a Piqué. También ha tenido sus razones. Son facetas, esa faceta del trato con el jugador, de sacarle lo mejor que tiene como persona para que después lo dé como futbolista, quizá es de lo que le falta a Lavolpe, porque lo que sí coincido con él y creo que él tiene como muy clavada esa espina es que no se le puede medir nada más bajo el simplismo de los títulos. Yo sí recuerdo grandes equipos de Lavolpe que para mí no necesitaron ser campeones, como aquel Atlas, como el Toluca que termina haciéndolo con Alberto Jorge, o incluso partidos de la selección que sabes que títulos importantes no los va a ganar, el Atlante que jugaba muy bien, que se fue el último partido ante Argentina en donde dices, ahí está la mano de Lavolpe. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Vive el fútbol americano como nunca en Chili's, con una entrada y una cerveza a 99 pesos. No dejes pasar esta experiencia y haz un touchdown con nosotros. Recuerda que en Chili's vives más cada momento. Consulta platillos y bebidas participantes en chilis.com.mx. Regresamos a la mesa de ESPN Radio Fórmula. Y vamos a dar paso a Ciro Procuna para que nos hable sobre la NFL. Ciro, ¿qué tal les fue a los Vaqueros? Le fue muy bien a Dallas, pero enfrentó un equipo que la verdad da pena. Los Osos de Chicago, ya sin Jay Cutler lesionado, tuvieron que jugar con Brian Hoyer, imagínense nada más. Pero Chicago no tiene profundidad, no tiene defensiva, perdió a 3 jugadores en el Monday Night anterior. Y Dallas, la verdad es que fue claramente superior toda la primera mitad. Antes de que los Osos de Chicago lograran apenas su primero y 10, Dallas ya ganaba 17-0. ¿Y cómo lo hicieron? Con series ofensivas largas, sostenidas. La primera fue de 10 jugadas, 75 yardas, estableciendo el juego terrestre, 140 yardas de parte de Ezekiel Elliott. Lo mejor para Dallas en este momento es que sus 2 novatos están jugando como si no lo fueran. Dak Prescott en el quarterback, Ezekiel Elliott estableciendo el juego terrestre y en zona de gol dándole el balón a Lance Dunbar o a otras alternativas. Gran química la que tiene Prescott con Cole Beasley. La mala noticia para Dallas es que salió lesionado Dez Bryant. No se sabe todavía la gravedad de su lesión, pero le van a hacer una resonancia magnética y se espera que pueda regresar. La rodilla, ¿verdad, Ciro? Sí, exactamente. Esto es lo que tiene Ezekiel Elliott, una capacidad atlética impresionante. Y de Dak Prescott ya mucha gente en Dallas se pregunta si llegó el momento de ponerle punto final a Tony Romo. Yo me resisto a pensar que es así. Romo sigue siendo un gran quarterback, por más que lo ataquen, lo cuestionen. Nada más vean un dato, lo que es Tony Romo en el cuarto periodo, su rating es arriba de los 110 puntos. En el cuarto, cuando los juegos pesan más, Prescott no deja de ser un gran prospecto y habrá que llevarlo a futuro. Eso por un lado. Donde también parece que han dado al clavo es en los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver están jugando con un quarterback de 7ª ronda de draft, Trevor Siemian. Ganó sus 2 primeros juegos en casa, pero ayer fue a Cincinnati a ganar en uno de los campos más importantes. Y no fue nada más que la defensiva lo apoyó. Él lanzó 4 pases de anotación, él lanzó más de 300 yardas. Aquí se ve beneficiado también por estar en un gran sistema, que hay una filosofía ganadora que empieza desde el gerente o el vicepresidente de fútbol, que es en este caso John Elway. Continúa con el head coach Gary Kubiak y también permea hasta este quarterback que está funcionándole muy bien al equipo de los Broncos. Ya casi nadie habla de Paxton Lynch, pero en realidad a quien reclutaron alto para manejar a este equipo es a Lynch, que no ha jugado porque Siemian es el que está más listo para ejecutar el sistema del entrenador en jefe Gary Kubiak. Ahora, ¿por qué un quarterback novato logró apalear al equipo de Pittsburgh? Bien lo dices, Beto, es una de las grandes sorpresas de este domingo, lo que termina por hacer Carson Wentz con Filadelfia ante los Acereros de Pittsburgh. La diferencia entre lo que pasa en Denver con un quarterback como Siemian, de quien ya les hablé, y Filadelfia con Wentz, es que Denver sabe que esto es un proceso que lleva camino, ya han estado en Super Bowls y los han ganado. Filadelfia es una plaza muy particular, ya están inclusive planeando cómo va a ser el desfile posterior a que ganen el Super Bowl. Ya ven a Carson Wentz en el Salón de la Fama. Y poco a poco, lo de ayer fue una gran prueba y lo resolvieron de manera correcta. Para Pittsburgh es una llamada de atención a tiempo de que su defensiva sigue siendo el punto débil. Y ayer Wentz lo resolvió muy bien. ¿Qué es lo que tiene Wentz? Tiene redes de apoyo muy sólidas. Empezando con su head coach, el mencionado Doug Peterson, que jugó la posición de quarterback. Continuando con su coordinador ofensivo, Frank Reich, que jugó también la posición de quarterback, y con el apoyo que tiene del suplente, Chase Daniel, que es alguien que lleva 6 años en la NFL. Cuando tienes eso, para un quarterback novato que está apenas puliendo sus cualidades, es una red de apoyo que le está sirviendo de manera inmediata para tener a Filadelfia en el primer lugar de su división. Y este juego simplemente no lo podía perder el equipo de Washington. Estaba con 0 ganados, 2 perdidos. Si caía una vez más, se ponía con 0-3, y la historia dice que del 70 a la fecha, quien empieza con 0-3 solamente va a postemporada el 2% de los casos. Y le ganaron a los Gigantes en buena medida por las 2 intercepciones que sufre Eli Manning en el cuarto periodo, una de ellas en el drive posterior a la pausa de los 2 minutos, cuando todavía podían dar la voltereta, y también al duelo que tuvieron Josh Norman y Odell Beckham Jr., que creo que termina ganando Beckham Jr., superó las 100 yardas, pero Norman le volvió a hacer lo mismo a Beckham Jr., lo sacó de sus casillas. Me preguntabas que quién había sido ese que le pega con el casco a las porterías. Sí, es una escena muy particular.
Sale Beckham Jr., se quita el casco, está tan ardido por lo que acaba de ocurrir, agarra el casco desde la barra, le pega con el casco a las porterías pequeñas con las que practican los pateadores y le pega de y le termina pegando de regreso a él. O sea, cuando lo ve Eli Manning, regresa con él y dice, a ver, maestro, olvídate de tu duelo personal, yo te necesito aquí de regreso para la parte definitiva del encuentro. El principal error es de Eli Manning, pero Beckham Jr. se volvió a ver vulnerable ante un Norman que sabe cómo calentar al receptor abierto rival y sacarlo del juego. Eso también ocurrió ayer. En pantalla el resto de los resultados y vamos a ir con el señor Sutcliffe, ¿no? Sí, con el trotamundos de la información deportiva que está en Nueva Orleans. Adelante, John, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va? La exclusiva de John es patrocinada por Viva Aerobús, los aviones más nuevos de México. Saludos, Beto, desde el Mercedes Superdome. La verdad es un día muy especial aquí en Nueva Orleans. Hace 10 años estuvimos aquí cuando se reinauguró este estadio que acabó siendo un lugar de refugiados en el huracán Katrina hace una década. 35,000 personas acabaron aquí refugiadas, 1,800 personas perdieron la vida. Y hace 10 años se enfrentaron estos mismos dos equipos, los Santos contra los Halcones de Atlanta. Recuerdo que estuvo aquí el expresidente Bush papá, cantó Green Day, Bono y U2. Y fue un día muy importante, apalearon los Santos a Atlanta. Fue una manera de desahogar tanto sufrimiento, no solamente en Nueva Orleans, sino de todo Luisiana, como lo hicieran. Hoy la liga programa el mismo partido y nuevamente son equipos que generan mucha ofensiva. Con Matt Ryan por Atlanta, tiene el mejor rating de quarterback actualmente, tiene los mejores números. La semana pasada fueron y le pegaron en Oakland a los Raiders. Por su parte, los Santos han perdido partidos muy cerrados, el último contra los Gigantes, pero defensivamente tienen muchas lesiones. Entonces, creo que son de esos juegos que van a generar mucha ofensiva, pero la clave va a ser quién puede mostrar algo de defensa. Me da la impresión que va a ser un partido de muchos puntos, de mucha emoción, de mucho significado, porque hoy se va a llenar el Superdome como un reconocimiento a todos los esfuerzos que hizo todo el estado para regresar la NFL y que no se fuera de Nueva Orleans después del huracán Katrina. Los invitamos esta noche Monday Night Football desde el Mercedes-Benz Superdome. Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans contra Matt Ryan y los Atlanta Falcons. Estaremos con Álvaro Martín y Raúl Alegre. Por último, les quería comentar, hoy es un día triste para el deporte americano. Una de las figuras, de las leyendas del deporte en los Estados Unidos, falleció el rey, The King, como le llamaban Arnold Palmer. Ganó 7 majors este golfista. Sí, el mejor de la historia es Jack Nicklaus, pero el que cambió el golf para siempre fue el rey Arnold Palmer. Él en la década de los 60s hizo que la televisión empezara a transmitir el golf, fue el primero que tuvo un representante, fue fundador de esta famosa compañía IMG, International Management Group, fue el primer golfista que llegaba en avión privado. Hoy en día sigue siendo Arnold Palmer uno de los máximos patrocinios en el deporte. Tenía su propia bebida, un Arnold Palmer que era mitad de limonada y mitad de iced tea. Ya lo veíamos cansado este año en abril en el Masters, que no pudo pegar el tiro inaugural al lado de Nicklaus y Gary Player, pero ha sido una racha de figuras que se han ido del deporte americano, Mohamed Ali, Gordie Howe en el hockey y ahora Arnold Palmer. Lo recuerdo hace como 20 años cuando vino a México, a Monterrey, a inaugurar el campo de las Misiones. En paz descanse The King, Arnold Palmer. Beto, regreso con ustedes y los esperamos más tarde con Monday Night Football. Gracias, John. También murió José Fernández, el lanzador cubano de 24 años de edad, un accidente de lancha muy lamentable allá en Florida, donde se encuentra Renato Sebastián. Renato, te saludamos con mucho gusto. Adelante con la información de este lamentable fallecimiento.
Saludos compañeros, y pues un día difícil, un día triste en Marlins Park, y aquí a mis espaldas ven por primera vez los jugadores de los Marlins saltan al terreno sin su compañero José Fernández, fallecido pues en la madrugada de este domingo en un accidente en un bote. Hay que decir que pues uno de sus compañeros, Dee Gordon, salió con su camiseta, salió con su gorra y la pelota y la colocó en el montículo, y ahí se va a quedar hasta la hora del partido, cerca de las 6:30 hora de México, 7:30 hora de Miami. El equipo de los Marlins recibió la aprobación del béisbol de Grandes Ligas para que hoy todos sus jugadores utilizaran el número 16 en honor a la memoria de José Fernández. Pues hoy este equipo va a utilizar el número 16 y va a mantener un parche en su hombro derecho, un parche negro con ese número durante el resto de la temporada. Aún no se han dado los detalles de lo que sería el servicio funeral pues, de José Fernández. Todavía no se tiene claro cuándo pues, los médicos vayan a entregar los cuerpos de los fallecidos. Dos personas que estaban con José Fernández en ese bote. Se dice pues que las causas pudieran haber sido el exceso de velocidad, no apareció alcohol, no apareció drogas en lo que fue el bote encontrado por la Guardia Costera de la ciudad de Miami Beach, al igual que los bomberos que fueron los primeros en llegar a la escena. 8 buzos se lanzaron al agua y encontraron y luego confirmaron esta devastadora noticia para la comunidad latina, para el béisbol de Grandes Ligas y por supuesto para la ciudad de Miami. Hemos leído, Renato, que ya antes había realizado José un acto de heroísmo al salvar a su madre en el mar también. ¿Qué nos puedes platicar de este episodio en la vida de José Fernández? Sí, fíjate, esta es una situación increíble. Este muchacho lo trajo el mar desde Cuba en una gran travesía y también lamentablemente se lo lleva temprano el mar. Esto ocurrió en el 2008 cuando él a los 14 años junto a su madre saliera de la isla en un cuarto intento porque había sido detenido en 3 oportunidades, inclusive pasó unos días en la cárcel. Luego salen y en esta travesía una persona cae al agua por la madrugada y él se lanza a rescatarla y se da cuenta pues que era su madre en ese momento. Llega a Estados Unidos pues con todas las ganas de jugar béisbol, el deporte que lo apasionaba, firma con los Marlins, gana el novato del año y se convertía pues entre los mejores lanzadores, 24 años, una gran campaña para él, estaba a las puertas de un contrato multianual. Y es una situación muy lamentable porque pues José Fernández era un ídolo en esta comunidad, era un modelo a seguir del sueño americano, de ese cubano que llega a Estados Unidos buscando libertad y que puede conseguir lo que consiguió José para este equipo, porque más allá podemos pasar mucho tiempo aquí hablando de los números, pero José Fernández se había convertido en ese pelotero del carisma, la energía, la pasión y la cara de esta franquicia, una franquicia que estaba apostando para el Juego de las Estrellas en 2017 y que Major League Baseball había aprobado este juego y José Fernández iba a ser su principal carta. Correcto, Renato, muchas gracias por la información, que te vaya muy bien. Un abrazo, señores. Igualmente, buenas tardes. Todo parece indicar, como ya apunta Renato, que el exceso de velocidad de la lancha fue la causa del accidente fatal. La lancha queda estrellada contra unas grandes rocas allá en South Beach, en el malecón de South Beach, en Miami, en Florida. Aquí está el panorama de los playoffs hasta el momento, con un hondo pesar de todos los peloteros famosos, importantes, que han mandado tweets con las condolencias a la familia de José Fernández y lamentando profundamente la pérdida de una figura emergente del picheo cubano en las Grandes Ligas. Vamos a ir con Daniel Martínez, que tiene el previo de la actividad de la Champions. Adelante, Daniel, ¿cómo te va? Gracias, compañeros de Radio Fórmula. Aquí en el estadio del Leicester, la fábrica de los sueños, como ha sido llamada por los medios ingleses, se realizará este martes el partido ante el Porto. Son los dos, objetivamente los dos candidatos del grupo G, que está compuesto además por el Copenhague y el Bruges. El equipo del Porto, que empató en su casa ante el Copenhague, seguramente tiene mucho para perder, en realidad tiene obligación de ganar. El que tiene poco y nada para perder es el Leicester, que ganó ya su primer partido en Bruges,
que llega ciertamente con alguna dificultad porque en campeonato está en la 12ª posición, porque no está repitiendo la temporada anterior. Por ejemplo, hoy en rueda de prensa hablamos de, del mundo de los mexicanos con Claudio Ranieri. Tuvo la cortesía de hablarnos en español y nos dijo esto respecto de los mexicanos en la Premier League. No lo sé, a mí los mexicanos me gustan mucho. No sé por qué, no sé, muy extraño porque tienen fuerza, tienen calidad, son muy listos. Vamos a buscar, seguro que vamos a buscar algo. Nada. Así nos contestaba Ranieri, pero en tanto, en uno, Espíritu Santo, tiene 3 mexicanos, que probablemente mañana serán titulares. Quizá no los 3, pero al menos 2. Layún seguramente lo será. Tiene muchas posibilidades Corona de partir desde el minuto inicial y probablemente, muy probablemente también Herrera tenga la posibilidad de repetir entonces lo que sucedió en el partido anterior, que se inició con 3 mexicanos titulares en el equipo. Todo el carril derecho tenía los colores de México. Vuelvo con ustedes a los estudios de Radio Fórmula. Buena impresión, gracias Daniel, la que tiene Ranieri sobre los futbolistas mexicanos. 3 goles marcó Javier Hernández el fin de semana. Sí, nada más antes de pasar ese tema, porque viene ese partido entre el Porto visitando al Leicester City que vamos a transmitir con Roberto y con José Ramón este martes. El Leicester viene de perder 4-1 en Old Trafford contra el Manchester City. Admitió 4 goles en el primer tiempo. 3 de esos goles en 5 minutos. En táctica fija fue un auténtico desastre este equipo de Leicester. Y ahora le toca ser local ante el Porto, que viene de empatar ante el Copenhague en la primera jornada de la etapa de grupos de la Champions. El Porto, creo que para efectos de los mexicanos, que es de lo que hablaba hace un momento Claudio Ranieri, quien claramente está en su mejor nivel o por encima de los otros 2, se llama Miguel Layún. Ni Herrera ni Corona están cercanos a su mejor versión y creo que eso fue notorio, no solo en el juego de Champions, sino también en otros pasajes de la temporada actual del Porto, donde está en el 3er lugar de la Primeira Liga. Sí, sigue siendo Layún el mejor de los jugadores del Porto, más por consistente. Mucho. Y el mejor de los mexicanos junto con Javier Hernández. Sí. ¿No? Lo que hace Javier Hernández 3 goles es una confirmación de su enorme capacidad goleadora. Se le critica a veces, aquí vemos a Layún defendiendo, atacando, anotando, pasando para gol, asistiendo, un jugador muy completo, cualquiera de los 2 perfiles. Este primer gol de Javier Hernández te habla de lo que es en los espacios cortos. A veces se le critica, se le critican otras cosas en espacios largos, en estos espacios cortos, para revolverse como lo hace, para decidir meter la cabeza aquí a un balón que había picado y que se elevaba. Es de veras de los mejores en el mundo, en ese renglón, específicamente cuando hace valer sus condiciones en los espacios cortos, confirma esa enorme capacidad goleadora, no en balde, sigue incrementando la cifra, creo que llegó a 99 goles en Europa. Wow. 99 goles en Europa, y estamos hablando de jugar con el Manchester United, Real Madrid. con el Real Madrid, en donde no lo hizo mal, a pesar de las circunstancias, y ahora en el Leverkusen. La otra buena noticia también es la de Marco Fabián. Poco a poco. Obviamente lo de Marco, que no era ni siquiera titular, que vuelve a marcar gol, y eso le viene bien a la Eintracht Frankfurt, que no ha tenido un mal inicio de torneo, y lo de Marco Fabián, que es el titular y que bueno, por pronto consigue su 2.º gol ya en la Bundesliga. Sí, son 99 goles de Javier Hernández que se reparten de la siguiente manera: 59 con el Manchester United, 31 con el Bayer Leverkusen, 9 con el Real Madrid. ¿Qué es lo sobresaliente de todo esto? Que los 31 que lleva con el Bayer Leverkusen los ha logrado en 46 partidos. 46 partidos. Los 59 del Manchester United fue en 157, claro, casi en 160. Nada que ver, está en el equipo ideal. Aunque está con en el equipo Manchester donde United debe estar. La diferencia es que no totalizaba los 90 minutos. O sea, era un jugador que generalmente, igual que con el Madrid, no era titular. Aquí sí es titular. Aunque sí lo fue una campaña. Una campaña sí alcanzó. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este comienzo de semana. Las 5 mejores de Radio Fórmula son presentadas por LQ Hotel, como nuevo cada día. Ahora mezclar negocios y placer es posible gracias a LQ Hotel. Disfruta de un espacio personal acondicionado para tu comodidad después de una larga jornada laboral, además de la mejor atención y modernas instalaciones. Elige en tu siguiente viaje LQ Hotel y comienza a disfrutar de una nueva experiencia
en viajes de negocios. Nuestros amigos de LQ Hotel nos traen las 5 mejores de Radio Fórmula con Nelly Simón. Muchas gracias, compañeros. Así es, vámonos con las 5 mejores de Radio Fórmula, lo que nos ha dejado el fin de semana. Y arrancamos con el rey de los deportes. Una gran jugada, Red Sox recibiendo a Tampa Bay. La pizarra estaba empatada, pero Big Papi conectaba de esta manera con hombre en base y así intentaba llegar a home. ¿Qué pasaba? El catcher y después la pelota se salía de la manopla. ¿Te brincaba? Sí, al final contaba la carrera y de esta manera Red Sox conseguía la victoria 3-2, su 11ª victoria consecutiva dentro de esta temporada. Ahora vámonos a los campos de golf. Vámonos porque la PGA Tour Championship estaba en acción. McIlroy tenía y conseguía esta águila de 137 yardas en el hoyo 16. Estaba con 3 golpes abajo, logrando 3 hoyos por jugar y con este gran tiro consigue irse a playoffs y después de 3 hoyos se corona campeón del Tour Championship. Así es que una gran jugada también que nos deja el golf este fin de semana. Ahora vámonos con la NFL, vámonos con el fútbol americano. Una gran jugada, Arizona recibiendo a los Bills. Tyrod Taylor lanzando de esta manera el ovoide y así Patrick Peterson no conseguía interceptar el ovoide y de esta manera Bills de Buffalo conseguía la victoria 33-18. Ahora vámonos con el fútbol argentino, un viejo conocido del fútbol mexicano, con Darío Benedetto, que conseguía 3 goles, pero aquí uno de ellos, el taconcito, se daba el lujo de conseguir esta gran pincelada, esta gran anotación en contra de Quilmes, pero no era suficiente. Minutos después iba a tener una buena asistencia recibiendo el balón de espaldas a la portería, levantaba la cabeza y ¡pum!, al ángulo. Sin duda una de las anotaciones que se quedarán en su mente. 3 anotaciones y una asistencia para el delantero argentino. Y la número 1 nos la va a regalar la Premier League, el Leicester City, el actual campeón del fútbol, y así de Inglaterra, de esta manera, de Mary Gray al 59, se quitaba al 14 al defensor y ¡pum!, volteaba la portería ángulo. Sin duda una gran jugada del 22, no conseguía llevarse un triunfo, 4-1 el equipo de Mourinho sobre el Leicester City. Grandes jugadas, grandes goles, compañeros, lo mejor que nos ha dejado el fin de semana. Yo regreso con ustedes al estudio. Estamos llegando al final. Gracias a Ciro Procuna. Gracias.